Un cordial saludo para todos. Nos encontramos en nuestra última clase de esta semana grabada de Ciencias Sociales. Vamos a ver ahora esta relación que se teje entre el nacionalismo y la globalización hoy. Hablar de nacionalismo y globalización es hablar de movimientos en cierta medida opuestos. Vamos a ver por qué. Antes quiero hacer un pequeño recorderis de como estas características, podría decirse, de los nacionalismos en el tiempo. Empezamos por ahí. Y es necesario decir que el nacionalismo tiene una capacidad de adaptación que varía con cada año y que no podemos encasillar los nacionalismos de la misma manera. No es lo mismo hablar de un nacionalismo en México que hablar del nacionalismo de la URSS, que hablar hoy de nacionalismo en un país como Israel en confrontación con Palestina y mucho menos de Donald Trump, que es un gobierno nacionalista hoy. Entonces, hay grandes variaciones, ¿cierto? Y obviamente esas variaciones también se dan a lo largo del tiempo. Vemos que el nacionalismo del siglo XIX tenía como objetivo conformar los grandes estados modernos, una expansión territorial, en algunos momentos una obtención de un cambio de una monarquía a otras formas de gobierno. Ya en el siglo XX vemos que hay varias naciones que no tienen un Estado, caen estos imperios del siglo XIX, se conforman estados independientes que necesitan construir una identidad nacional. Entonces empiezan esos movimientos nacionalistas y vemos muy marcado el caso de la descolonización africana, que tras de ser contenidos, por decirlo así, por las potencias europeas, cuando se independizan, tienen que empezar a construir esa identidad nacional que antes era construida ligada a estas potencias, pues así suena redundante. Ahora, los, los nacionalismos del siglo XXI debemos partir que estamos en una época que algunos denominan posmoderna, donde vemos un resurgir de la diversidad, la multiculturalización, donde se pierden unos valores que hacia algo habían dado como identidad a lo que era el mundo. Algunas instituciones pierden su poder, perdemos la confianza en ellas y entran en crisis. Por ejemplo, la iglesia, vemos que la iglesia es una institución que ahora no promueve ese vínculo que promovía antes. Vemos que la familia como se concebía es una de las instituciones que se cae, o los metarrelatos como son llamados, porque ya la familia no es papá, mamá y los hijitos y van a ser felices por siempre, no. Esos relatos van cambiando, nos decían, o era la creencia en el siglo pasado, que uno nacía, estudiaba, se casaba, tenía hijos y era feliz por siempre. Empiezan a circular otros discursos y vemos que este día de felicidad se empieza a desdibujar, empiezan los existencialistas a pensarse la realidad de una forma distinta, una realidad más fragmentada, con muchos más matices que los que teníamos antaño. Entonces empieza también un proceso de construcción de una identidad nacional. Recordemos que la globalización buscaba, como lo veíamos en el texto que les leí, que les había dejado el podcast, si no estoy mal, vemos cómo la globalización o esta Unión Europea tiende a formar movimientos más conectados a nivel mundial, mientras que los nacionalismos parten de esa idea de disgregar. Entonces vemos como esta oposición. Entonces es muy difícil hablar hoy de nacionalismo en medio de la globalización, porque vemos mientras que el uno busca agrupar y tiende por formar comunidades, por llamarlo de algún modo, cada vez más grandes, la Unión Europea, unir Latinoamérica en un solo mercado, el nacionalismo tiende a particularizar. Vamos a ver en esa particularización, como les decía, vemos una pérdida de esos referentes históricos,
y es necesario buscar unos nuevos referentes. Ese nacionalismo los va a buscar ¿dónde? En el Estado, en la bandera, en el territorio, en la etnia, en los dioses. Les cuento, la idea de nación no es que preexista el Estado, ¿cierto? Y creo que lo explico más adelante. Pero primero surge un Estado y luego se conforma nación, no es identidad. Se conforma sobre todo a través de la educación. Usted se siente perteneciente a Colombia porque en la escuela nos enseñamos todos los días y todo el tiempo en que usted respete los símbolos patrios, la bandera, que cante el himno, que se aprende el himno, que sepa más o menos qué significa el himno, que conozca la Constitución, que conozca las culturas que hay en Colombia. Entonces, eso genera esa nación. Entonces, ¿qué ocurre? Ese Estado, o cuando sale la independencia de estos estados, no es que ya existiera esa nación. Muchas veces esa nación es necesario construirla. La forma que se ha utilizado tradicionalmente, entre comillas, para hacerlo, ha sido la violencia, ¿cierto? Vemos la Segunda Guerra Mundial una idea de construcción de nación, triste decirlo, pero es así, a través de la violencia. Entendemos aquí entonces la relación entre fundamentalismos y nacionalismos, fundamentalismo sobre todo de corte religiosa, y tenemos que en ambos hay un elemento común, y ese elemento común es el uso de la violencia con fines políticos, donde, como veíamos en la romantización del nacionalismo, hay más sentimientos, más pertenecer, algo que no es explicable, y cada vez menos razón en ambos movimientos, tanto en los fundamentalismos religiosos como en los nacionalismos, ¿cierto? Vemos el caso de la Unión Europea hoy, donde existe un miedo generalizado a que se repita una Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? En los 60, tras las independencias, tras todo esto, surge una pregunta muy importante y es, ¿qué queremos que sea Europa? ¿Que seamos una comunidad o queremos que seamos pequeños pueblos, muchos pueblitos, muchos pueblitos? Pues la Unión Europea optó por ser una comunidad. Y una comunidad, porque ellos decían, en caso de negociaciones es más fácil hablar como Estado grande, como lo que nos beneficia a todos y no empezar a particularizar qué le conviene a cada nación. Entonces la Unión Europea se convirtió en esto, ¿cierto? Hoy vemos que está en crisis con varios proyectos que pretenden la desintegración, eh, y esos proyectos ensalzan virtudes que pueden ser reales o las suponen de lo que es una nación, empiezan a jugar con esto y como los beneficios que tendrían si nos separamos. Y empieza también un proceso muy importante y se me pasó decírselos. Hoy uno de los elementos que más sienten que ataca a la nación es la inmigración de refugiados, ¿cierto? Ellos sienten que esa globalización, ese permitir que tantas personas penetran en el país, se va a traducir en una amenaza a la nación, a lo que significa, por ejemplo, ser estadounidense. Vemos entonces a Trump expulsando latinos, cerrando fronteras, construyendo muros, medidas cada vez más restrictivas para los inmigrantes, y tiene que ver con esto, cerrarnos un poco a que no penetre eso diferente, que va a deconstruir lo que, lo que con mucha fuerza y tras muchos años se había construido, que era una idea de nación, ¿cierto? Entonces empiezan con esos fundamentos, son nacionalismos excluyentes. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en los casos de deportación, se busca eliminar las minorías y se parte de un discurso supremacista. Como en uno de los ejemplos, pues, y perdón que lo utilice tanto, pero es el de Trump. También se ve una nacionalidad desde unas características étnicas o culturales
y vemos que uno de los más sobresalientes hoy es el autodenominado Estado Islámico. Ya sabemos pues sus reivindicaciones de formar el gran califato, unificando todas las naciones musulmanas bajo un único califa. Continúo. Vemos algo muy marcado, iba a decir las consecuencias, y es que en estos nacionalismos vemos una reacción de los excluidos. Los excluidos de este proyecto cosmopolita, se habla de que somos ciudadanos del mundo, pero ¿quiénes son las personas que pueden ser ciudadanos del mundo en este mundo globalizado? Y es una de las críticas también a la globalización. No todos son ciudadanos del mundo, no todos pueden viajar, no todos tienen las mismas oportunidades. Entonces, empiezan a surgir movimientos populistas que mueven la gente en contra muchas veces de la razón. Por ejemplo, cuando dicen no recibamos venezolanos porque nos están quitando el trabajo, quienes trabajan son las personas excluidas de esta vida cosmopolita y va a conllevar a que votemos, por ejemplo, por un presidente que diga vamos a expulsar a los venezolanos para asegurar el empleo y el trabajo digno a los colombianos, porque primero están los colombianos, luego los demás. Vemos que esto suena muy, muy, muy rayado, pero que a la postre puede ocurrir. Vemos mucha gente bueno, ya no en la calle, pero no escuchaba mucho la gente quejarse de la población venezolana aquí. También hay una clase política que quiere reclamar unos privilegios de los que no ha gozado, entonces emprende estas reivindicaciones de retirarse, por ejemplo, Cataluña de España, buscando unas reivindicaciones y unos privilegios para esa clase política de Cataluña y no española. No hablamos solo aquí de reivindicaciones nacionalistas, sino que vemos que esto también está teñido de una fuerte desigualdad, donde vemos que en el mundo globalizado el control del Estado se vuelve algo muy relativo. La asistencia sanitaria, política, todo esto hace que la gente pierda fe en ese Estado o por el contrario empiece a ensalzarlo. Entonces, como les decía, es relativo. Vemos las consecuencias. Como consecuencia hay un replanteamiento o se promueve un replanteamiento de lo que hoy es la Unión Europea. Tomo el caso de la Unión Europea porque es como el caso más amplio y más visible hoy, donde hay muchos procesos que van a ver más adelante. Y hay dos miradas de esa Unión Europea. Uno, que la ve como una causa común para Europa y el bienestar de Europa, y otros que ven en esa causa común una jaula que limita el desarrollo de determinados estados a lo que diga la Unión Europea. Entonces se sienten como limitados, por decirlo de alguna forma. Por eso como la estrellita de, de jaula con las púas. Hay un señor que es de donde tomo este texto y toda la información que les estoy dando, y él habla de una alternativa hoy para no permitir que esos nacionalismos se tornen violentos, que hagan unas reivindicaciones que en realidad terminarían. Él decía que hay muchas lenguas, pensemos en Colombia, que cada etnia decidiera independizarse, tendríamos pueblos muy pequeñitos. Es muy difícil el control del Estado en pueblos tan pequeñitos bueno, y la vida como la conocemos, pues hoy política y económicamente hablando. Entonces, él lo que propone, sobre todo para la Unión Europea, que no partan de pueblito, pueblito, pueblito y que cada pueblito se independice. Él dice que es necesario hacer más social el proyecto europeo, construirlo desde abajo y no desde las élites, sino directamente desde esos pueblos, que no sean los que siempre han estado en el poder quienes tomen las decisiones, que por eso es que
muchos estados se sienten en una jaula, sino que también puedan participar estas personas que han sido excluidas de ese proyecto, y entre los excluidos están las clases trabajadoras, obviamente. Hasta aquí la presentación. Nos vemos la próxima semana con nuestro siguiente tema. Un abrazo a todos y como siempre me siento muy feliz de compartir con ustedes, aunque sea desde la virtualidad.